Un gusto de saludarles. El protagonista es el libro y hoy con un especial sobre Julio Verne. En un momento estamos allí. Bueno, pensé hacer un unboxing con estos libros, pero después elegí hacer un especial, porque no estaban embalados y se pierde la gracia de abrir paquetes. Hay un hábito muy fuerte aquí en España y probablemente también en Europa, que es obsequiar, regalar y botar libros cuando ya no los quieren. Y el otro día mi hija vio a alguien que por internet ofrecía regalar libros y tenían que ir a buscarlos en el momento porque de otra manera se iba a deshacer de ella. Así que nuestra hija, ni corta ni perezosa, hizo un contacto con ella y fue porque había algunas obras que a ella le interesaban, que eran obras de arte. Cuando llegó se encontró con una mujer que había llegado de una tía a una casa y en esa casa había una biblioteca y se había deshecho de todos los libros y quedaban esos y nos obsequió. Regaló unas 2 grandes enciclopedias de arte que son hermosísimas, que en su tiempo deben haber sido muy caras, una enciclopedia de psicología, libros de cocina, libros de historia, etc. Y entre esos venía esta colección. Una colección maravillosa y ya entusiasmaba a mi nieto para leerla, porque trae los libros de uno de los escritores franceses más importantes de todos los tiempos. Julio Verne, que vivió en el siglo XIX, es considerado hoy día como uno de los autores más traducidos del mundo. Estuve haciendo una revisión en BookTok, en Book Instagram, en Booktuber y no encontré, salvo algunas cosas muy pequeñas, referencias a Julio Verne. Y es lamentable porque Julio Verne es uno de los escritores más prolíficos de la lengua francesa. Originalmente, Julio Verne se crió en una familia de clase media alta, con un padre con un estatus interesante, con buenos recursos, un padre abogado. Se lo conminó a él a seguir la profesión del padre. De hecho, estudió leyes y se graduó como abogado, pero nunca ejerció porque lo de él era la literatura. Desde muy niño, Julio Verne tenía un hambre de aprender, le encantaba leer enciclopedias y era un lector, especialmente de ciencias, y un lector voraz de todo lo que llegara a sus manos. Así que se propuso ser escritor. Cuando decidió ser escritor, su padre le quitó las ayudas económicas, se trasladó a París y estuvo viviendo en forma muy precaria. De hecho, estuvo a punto de morir y enfermarse gravemente producto de la mala alimentación, etc. Pero poco a poco fue ganándose un espacio hasta que finalmente un impresor no muy conocido decidió apostar por él y publicaron uno de sus libros. Y de allí en más no paró. La situación económica de él mejoró notablemente, se dedicó a viajar, compró 3 barcos porque le encantaba el mar y le encantaban los barcos, y se dedicó a escribir. Hizo un pacto con una editorial después grande que le garantizó su mantención durante 20 años, con tal de que cada año produjera
una o dos novelas que se convirtieron en bestseller en Francia y paulatinamente en todo el mundo. ¿Y qué es lo que hace Julio Verne? Julio Verne mezcla ciencia y aventura. Ciencia porque hay muchas cosas que él planteó que en ese momento eran simplemente ficción y luego terminaron convirtiéndose en una realidad. De hecho, se lo ha considerado como uno de los autores o escritores adelantados a su época, con una imaginación desbordada, y a partir de su conocimiento que tenía de ciencia, fue pensando en las posibilidades. El primero que pensó en un submarino, por ejemplo, fue él. El que pensó en un viaje alrededor de la Tierra fue él. El que pensó en un viaje hacia el interior de la Tierra fue él, y así sucesivamente. Entonces, tengo aquí en mis manos esta colección, que no lo he contado, son 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17 tomos de una colección muy hermosa. A mí me encantan los libros de tapa dura, ustedes saben. Y es una colección, la estuve mirando, es ecléctica, incluye la mayoría de sus obras, faltan algunas, pero está publicado en el año 2000, así que tiene 24 años esta colección, en un buen papel, que este papel que algunos desprecian porque no es blanco, es el mejor papel para libros, porque es un papel que no te cansa la vista. Así que aquellos que reclaman que este papel no es un buen papel, están equivocados. Es el mejor papel para libros porque la luz, al reflejarse, no se produce este impacto en tus ojos y te cansa. Al contrario, es una buena lectura, no cansa. Es una buena letra, etc. La Estrella del Sur. Yo leí todos estos libros cuando era adolescente. Los 500 millones de la Begún. No me acordaba de este. Las tribulaciones de un chino en China, que narra un poco viajes hacia China. El Chancellor, es un viaje marítimo muy interesante de un barco que naufraga. No voy a hacer spoiler. Un capitán de 15 años en 2 tomos. Me acuerdo, me pasé muchas tardes leyendo, varias tardes leyendo este libro. Estos libros yo no los leí en casa, los leí en la biblioteca municipal de la ciudad donde yo me crié, en Iquique, donde solía refugiarme cuando era niño. Alrededor de la Luna. Él soñó con viajar a la Luna antes de que existiera la posibilidad siquiera de pensar en un viaje interestelar. Los hijos del Capitán Grant en América del Sur. Hizo toda una aventura a través de América del Sur. Viaje al centro de la Tierra. Este libro me impresionó muchísimo, lo leí como a los 12 o 13 años. Su primera impresión, había mucho de fantasía porque no se sabía. La Vuelta al Mundo en 80 días. Con este libro se hizo famoso, con este libro ganó fama. De hecho, este libro se llevó al cine, varios se han llevado al cine, y hay varias versiones de la película al cine. Miguel Strogoff, pero ahí está, tomo 1 y 2. El último libro que yo recuerdo haber leído de él fue lo leí en La Serena, en Chile. Una pariente lo tenía en su biblioteca y me lo fui leyendo poco a poco. La historia ambientada en Rusia, en tiempo de los zares. Robur el Conquistador, un viaje con globo, cuando todavía esos globos simplemente eran una idea.
ni siquiera real. 5 semanas en globo, otra aventura, que también fue llevada al cine. Escuela de Robinson, de Robinsones, también se llevó al cine. La película no es muy buena, pero esta idea es muy, muy interesante. Y la historia la idea del submarino, 20.000 leguas de viaje submarino, con un viaje fantástico donde se ha construido una ciudad prácticamente donde la gente no necesita salir a la superficie y puede hacer su vida completamente bajo el mar. Especial de Julio Verne. Yo espero que mi nieto se entusiasme con esos libros, pero también cuando me preguntan ¿y qué le doy a leer a mi hijo? ¿Y cómo lo puedo iniciar? Esta es una buena iniciación a la lectura, especialmente de adolescentes. Es mucho de fantasía, es muy fantástico, probablemente haya un lenguaje que no es el habitual, aunque esto fue publicado en 2000, así que seguramente hay adecuaciones, pero es muy interesante. Yo invito a los padres a que lean estos libros con sus hijos o que los consigan, porque conseguir libros de Julio Verne es muy fácil. De hecho, en muchos idiomas están estos libros y se venden en formatos muy baratos, porque como son de derecho libre ya a estas alturas, las editoriales lo publican barato. Especial de Julio Verne. Espero que entusiasmen a los jóvenes, a los niños y los adultos también, porque es una lectura recreativa, fácil de leer, fácil de encarar, fácil de llevar, etc. Especial de Julio Verne. Este ha sido el libro, el protagonista es el libro, como son nuestros programas. Si no estás suscrito, no te olvides darle like, suscribirte. Si tienes algún comentario, tienes alguna sugerencia o pregunta, no dejes de hacerlo en la parte inferior del video. Un gusto de saludarte.